¿Y qué opinas desde ese punto de vista que el Dalai Lama, por ejemplo, esté de acuerdo con el proyecto de alcanzar la inmortalidad al poner la conciencia o intentar poner la conciencia? Que un místico esté de acuerdo. No, es que el Dalai Lama no sé. O sea, ¿cómo puede decir eso? O sea, él más que nadie, de acuerdo a sus propias creencias, que a mi juicio son erróneas, pero él cree en la reencarnación y supuestamente en la reencarnación de no sé qué lama. Entonces, ¿por qué tendría él como interés en eso si supuestamente él sabe que esta es una vida desde su punto de vista, no desde el mío, ¿no es Claro, cierto? Es una experiencia por la que uno tiene que pasar, que normalmente no es muy agradable, pero claro. va subiendo de plano en cada encarnación, entonces como medio ridículo que él esté de acuerdo con eso. Bueno, en todo caso, no solamente el Dalai Lama ha estado de acuerdo, sino también otros líderes espirituales. Está, por ejemplo, Avatar 2045 dice que quiere fusionar una especie de humanidad que tome en cuenta lo espiritual y por eso se ha reunido con el Dalai Lama y ha planteado con diversos líderes espirituales este aspecto de la singularidad tecnológica. ¿Cómo coexiste la espiritualidad con el transhumanismo hoy en día y cuál es el impacto para la conciencia? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Mira, yo creo que todas las escuelas espirituales que sostienen que una vez muerto, ¿no es cierto?, uno asciende a otro plano, lo único que significaría si a ti te logran retener en este es postergar tal vez indefinidamente el encuentro con ese otro plano. O sea, no sé, sería como dejar encapsulada el alma en esta vida y mantenernos ahí eternamente, eternamente, eternamente mediante aparatos o artilugios tecnológicos con tal de no, de no cumplir el proceso de morir y pasar a otra realidad. O sea, sería hacer una pausa en ese proceso, si es que ese proceso de evolución espiritual fuera cierta. Pero yo creo que los espiritualistas reales en algún minuto se tendrían que oponer a esto. Claro. Porque de hecho no es necesario ni siquiera un tema de Big Data, como te decía, basta con que Mm, tu cuerpo te, te lo reemplacen, ¿no es cierto? Mediante parte o pieza o medio te hagan un cibercuerpo, manteniendo tu cerebro, ¿no es mm, cierto? mm. Para que pueda vivir eternamente. A lo mejor este cibercuerpo no se enferma, no se deteriora, Claro. tiene energía permanentemente. Pues sería algo así como era esta película, ¿te acuerdas? La famosa de como Blade Runner, poco De menos. Blade Runner, claro. Seríamos fulano así tipo los cyborgs de Blade Runner. Y Claro. estaríamos permanentemente aquí, pero claro, ahí nos enfrentaríamos cosas que todavía no sabemos, no tenemos idea cómo se va a enfrentar la gente a a los problemas de vivir demasiado. A lo mejor van a generar drogas que te hagan olvidar el cúmulo de experiencia o de repetición de experiencia que te harían que la vida fuera más fome, no sé, Mm. o te darían una especie de estimulantes especiales para que no perdiera el deseo de vivir, pero es algo que nosotros, siendo portales hasta el lugar, hasta el punto que hemos llegado, como que no podemos opinar mucho porque tendríamos que ver qué pasa. Sí, Por ahora, a lo mejor a muchos les gustará, pero yo no sé qué tanto, fíjate. ¿Eh? eh, pa- la manera en cómo esto pueda existir sin generar debate es crear una religión transhumanista. Yo creo que podría ser una salida. O sea, muchas religiones se han creado por razones prácticas, pero sería una. Yo creo que sabéis cómo se podría generar una religión de esa manera, sería una especie de religión panteísta donde nosotros en el fondo tendríamos que concebirnos como las esporas del universo, las ondas del universo que están destinadas a conocerlo en su totalidad. Por ahí podría ser una idea más o menos metafísica, que en el fondo el ser humano sí tenía un destino, y el destino era comprender y colonizar todo el universo, porque por algo está vacío. ¿Me entendí? Poco menos algo por ahí podría ser. Sí, Y eso claro. podría dar una justificación, o sea, tendríamos una meta, tendríamos una finalidad como especie. Mm. Nos construimos una nueva finalidad. Pareciera que el transhumanismo quiere avanzar a ese terreno, a copar lo metafísico y lo espiritual, y de esa manera
llegar a copar todo el ser y la experiencia. Para cerrar, más allá de la neurometafísica, ¿cuál es tu opinión sobre la singularidad tecnológica y hasta qué punto ese concepto se puede plasmar en la realidad? Yo te voy a poner mi punto de vista. Ajá. Por ejemplo, la Big Data puede obtener tanta información a nivel de masas, incluso, que podría generar predicciones, y es lo que se hace hoy en día con los algoritmos. Por ejemplo, las tendencias y todo eso direccionan de alguna manera a través de los gustos de las personas y todo de una manera muy rápida. Entonces, como que al final, a la larga, se genera como una gran colmena de información donde la humanidad es dirigida a través de estos algoritmos. Y si tú te conectas a la interfaz, ¿te fijas? Bueno, ahí estás alcanzando como una comunión y dándole un poco de tu singularidad en este sentido a la máquina, porque básicamente esto viene de ti, una exteriorización de uno, en el fondo, esta Ujú. tecnología más inteligente. Entonces, siento que esa mente colmena es como el máximo concepto de singularidad tecnológica que uno podría llegar. No me imagino en este momento otro más. ¿Cuál es tu opinión sobre el concepto de singularidad y hasta qué punto uno podría llegar según lo que tú sabes y lo que tú interpretas? Yo creo que eso podría, como tú bien señalas, por ejemplo, tal vez en algún minuto, depende del poder que alcancen estas compañías para detenerlo, porque fíjate que lo que está pasando en el mundo, cómo están influyendo estos grandes capitales, estos grandes millonarios como Soros, como Bill Gates, con su influencia, todo lo que está haciendo Facebook. Tal vez más adelante, no sé, en algún minuto la humanidad siempre como que a todo este tipo de cosas reacciona, empiezan a haber legislaciones a tratar de parar lo que están haciendo, porque por ejemplo yo leía la otra vez un artículo bien interesante que decía que las razones por las cuales Facebook está hecho como nicho y YouTube igual, es porque de esa forma se le hacía más fácil poder detectar el gusto de los consumidores y ofrecerles ciertos productos, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo me vuelvo con mis videos en YouTube, llega un minuto en que me vuelva monetizable, va a ser difícil porque los temas que nosotros hablamos no son tan interesantes como muchas cuestiones conspirativas, pero suponte que un día lo Exacto. logre, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Facebook, YouTube detecta el nicho y los intereses. Entonces, cuando me toca el minuto de monetizarme y que algunas empresas tengan interés en pasar su aviso en mi portal de YouTube, Mm, van a ser los que están dirigidos a ese tipo de personas por todos los gustos que le han detectado, ¿me entendió, no? mm, Entonces después le recomiendan a la empresa avisadora, mira, te conviene irte con este fulano porque el perfil de los seguidores de este claro, fulano va para este tipo de producto. Ah, ya, claro, perfecto. claro, Entonces por eso lo hicieron así. claro. Y probablemente, El micro-targeting que se llama. Se utiliza en la claro, política también. Ujú. sí, y eso lo hace Google, entonces justamente una de las razones por las cuales tú a veces por las redes sociales no sacas mucho el limpio de difundir una idea, porque igual como está armado y son algoritmos de nicho, no llegáis a otras personas que piensan diferente a ti, sino que como que te empiezan a encapsular en todos los que piensan lo mismo. ¿Entendí? Entonces, eso va a ir generando Mm. feudos virtuales. Feudos virtuales, está bueno el concepto. Sí, feudos virtuales, y de hecho ya existen. ¿Entendés? Por Sí. ejemplo, yo de repente por tontear, porque no llego allá por mi propia voluntad, pero ya me meto a un grupo sobre la Tierra plana o Mm, sobre los antivacunas y me pongo a alegar contra ellos, claro. me llegan inmediatamente 30 en contra porque me metí en una comunidad donde todos piensan igual Mm, y donde el disenso cada vez menos aceptado. ujú, Entonces, esa es yo pienso que para allá va y cada vez van a ir determinando más y más los gustos de la persona y por otro lado van a hacer eso que tú estás temiendo, es decir, que los tipos van a empezar a dirigir mm, la opinión. Si hay grupos que controlan esto, mm, imagínate, fácilmente pueden dirigir la opinión ya no de un país, mm. sino de la humanidad hacia un cierto objetivo. Claro, a eso quiero Nosotros lo ir. estamos viendo acá, Claro. cada vez lo estamos viendo más. O sea, imagínate, no sé, porque mañana se le ocurra, para no entrar en problemas, pero supongamos
la citofilia. Es como lo más descabellado que se te puede ocurrir hoy en día. Pero si lo empiezan a tirar por todas las redes, los que tengan el control y que tengan interés en que se produzca la fitofilia, pucha, la cuestión se va a extender y al poco andar se va a transformar como en algo normal y nadie lo va a cuestionar. Exactamente. De hecho, hemos visto muchos casos ahora, ¿me entendés? De diferentes ideas que se están promoviendo y ya rápidamente se vuelven como aceptadas porque están dentro del paraguas de lo que va acumulando lo políticamente correcto, y si se te ocurre decir algo contra eso, te exilian de la comunidad virtual, po. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de estos feudos virtuales, no deja de ser la palabra feudo de formar parte de algo totalitario. Sí, claro. Sí. Claro. Sí. Yo creo, mira, que se apunta hacia allá, pero por suerte todavía la humanidad es muy compleja. Hay muchos países poderosos que no están de acuerdo con estos grandes grupos, ¿no es cierto?, occidentales, básicamente, que están tratando de moldear el mundo occidental, pero no, eso no le afecta a Irán, hasta por ahí a Israel, no le afecta a Pakistán, no le afecta a la India, no le afecta a Rusia, China tampoco, aunque China siempre trata de ver dónde está el negocio por ahí, pero igual lo que se está produciendo es un fenómeno que está afectando básicamente a las democracias occidentales. Pero no somos todo el mundo. Yo diría, somos bastante menos que todo el mundo. Así que la posibilidad de lograr el control global que buscan se va a demorar todavía mucho tiempo. Claro, o sea, sí. Y lo que me llama la atención también es esta relación del transhumanismo con copar la espiritualidad de la misma manera que el marxismo intenta hacerlo. Pareciera que claro, el copar la espiritualidad, o cuando se entra dentro del ámbito de la espiritualidad dentro del ser humano, pareciera que esa fuera la clave para lograr el elemento totalitario, o sea, de control total. No, claro, porque eso tú tienes razón en eso, porque si algo les falló, y tú te puedes dar cuenta en Rusia fue el promotor de todo el marxismo, el leninismo, toda la historia, el ateísmo, toda la cuestión, y al final cuando cae el muro, empieza la perestroika, lo primero que se revitalizan son las iglesias ortodoxas en Rusia. Claro, exactamente. Y Putin las protege más encima, porque sí, Putin no es tanto. Entonces se da cuenta cuáles son las fuerzas sociales. Entonces, todavía la espiritualidad humana es algo demasiado...